Saludos familia, bendecidos. Aquí estamos nuevamente. El lunes de reforma y transformación. Así de que ahora, el día de hoy, tenemos una invitada, la pastora Odi Terán, desde Parral, Chihuahua. Desde que por aquí no tarden en regresar. Estamos haciendo un video de para ver si se escuchaba bien, pero se escucha bien. Y ahorita nomás estoy esperando que entre la pastora, que nos va a edificar con reformando el entendimiento. Es muy necesario que entendamos que la vida en Cristo no comienza con un cambio de conducta, sino con un cambio de mente. Ah, Jesús no vino a darnos simplemente nuevas reglas, sino una nueva manera de pensar y de ver la vida. La Biblia enseña que el verdadero cambio comienza en entendimiento, entendiendo. Así es de que tenemos que ir reformándonos, cambiando nuestra manera de pensar. Así es de que por aquí ya está nuestra estimada Odi. Aquí la voy a hacer la invitación. Una tarde en entrar la estimada pastora. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. Bienvenido a Lunes de Reforma y Transformación. Compartan para que más personas se unan a este en vivo, que va a ser de gran edificación. Ah, por ahí le mandé la... Saludos, estimada Laura González, bendecida. Bienvenidos a Lunes de Reforma. Erika Torres, saludos a mi esposa que por ahí está conectada. Ahí está abierto el espacio, estimada pastora Odi, ya puede entrar. Joining. Y no sé si tendrá problemas para entrar, pregúntale. No puedo entrar, si gusta, mándeme el nueva invitación. Ok. Ahí le mandé la invitación, estimada pastora Odi. Saludos, estimada pastora Odi. Saludos, Pastor Fer. Es que como que no me enlazaba, no me dejaba entrar. Sí. Bueno, la razón de este espacio de lunes de reforma que estamos haciendo es para ser edificados. Hemos visto y me empecé a notar que algo faltaba los lunes. Siempre hay estudios de los martes, y tenemos que ir avanzando en ver qué hace falta. Y decidimos abrir este espacio del lunes de reforma y transformación para ser edificados. Y como le dije, vamos a estar invitando diferentes exponentes de la verdad presente. Y hoy tenemos el gusto y el honor de, de ser edificados por la pastora Odi Terán desde Parral, Chihuahua, que ha sido una de las personas, una hermana, el Cristo que nos ha edificado en esta verdad presente. Así es de que, estimada pastora,
El espacio es suyo. Muchas gracias, Pastor Federico, y pues le agradezco de antemano yo también el darme este espacio, el permitirme compartir en su espacio. El honor es para mí, el privilegio es para mí, aunque no estoy muy familiarizada en compartir en las redes sociales, la verdad, como que sí me siento un poquito cohibida, pero bueno, tenemos que usar todos los medios, todos los recursos, ¿verdad?, que se nos presenten para exponer la palabra de Dios y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Amén. Pues si gusta, hacemos una oración, hermano. Me apoya con una oración y comenzamos. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación en este lunes de reforma y transformación. Te pido, Padre Santo, que cada vez, Padre Santo, nos des más luz para ser edificados, Padre Santo, en el orden correcto. Que sigamos avanzando en este propósito eterno, que no es para gloriarnos nosotros, sino que es para tu gloria y para tu honra, de ser edificados en el orden correcto, así como fuimos llamados a este ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por la hermana pastora Odi Terán, Padre Santo. Dale ese entendimiento, Padre Santo, que hay para ser edificados, Padre Santo, en el orden correcto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues yo tomando como base su tema, Pastor Federico, que está llevando a cabo los lunes, la verdad me gustó mucho cómo le puso en reforma y transformación, porque es algo bien necesario, es algo básico, es algo fundamental en lo que tenemos que estar trabajando en los hijos de Dios, tanto como individuos como en iglesia, ¿verdad? Ahí en la comunidad donde nos congregamos, es algo en lo que tenemos que estar trabajando y esto es algo permanente. O sea, esto ya es desde que nos convertimos, es algo que tenemos que estar trabajando de manera permanente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar renovando, tenemos que estar reforzando nuestro entendimiento. Todos nosotros crecimos, nacimos de manera natural, nos fuimos creciendo, nos fuimos desarrollando con un entendimiento que ajeno a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que lo adquirimos de manera natural en nuestro entorno, en cómo fuimos educados con los valores y principios que nos inculcaron en nuestra familia, ¿verdad? Nuestros padres, y así fuimos desarrollando ese entendimiento, pero no, ese entendimiento no era acorde a Dios, no era acorde a su propósito, no era acorde a su voluntad, porque vivíamos extraviados de Dios, vivíamos alejados de Dios. Entonces, una vez que venimos al conocimiento del Señor, que lo aceptamos en nuestra vida, que lo hicimos nuestro Señor y nuestro Salvador, bueno, de ahí en adelante comienza esta labor, como les decía, de manera permanente, de manera intensiva, que tenemos que llevar a cabo, que es la renovación de nuestro entendimiento, que yo le puse reformando a este tema, le puse reformando nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar de forma. Es esa forma de entendimiento que teníamos antes, ajeno a Dios, ajeno a la voluntad de Dios, necesitamos ahora reformarlo, darle una forma diferente, acorde ahora a nuestra naturaleza, a la naturaleza que hemos adquirido los que hemos nacido de nuevo. Entonces, por eso es necesario que lo vayamos reformando. Y eso no sucede de la noche a mañana. O sea, eso no sucede de un momento a otro. Eso es un trabajo constante de que tenemos que estarnos despojando de lo viejo, que tenemos que estarnos quitando los vicios que adquirimos cuando vivíamos alejados del Señor, y tenemos que estarnos renovando constantemente. ¿Para qué? Para que podamos llegar a conocer y entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y podamos conocer a Cristo a través de este tema que voy a desarrollar. Vamos a ver cuán importante es el renovar
o el reformar nuestro entendimiento para poder conocer a Cristo. Si no reformamos nuestro entendimiento, no vamos a conocer a Cristo. Podremos decir de palabras que lo conocemos, pero realmente su naturaleza realmente no se está formando en nosotros. Y si no se forma en nosotros, no lo conocemos. Entonces no podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, si nuestro entendimiento no ha sido reformado. Voy a empezar con un extracto de un libro del apóstol Juan Valicelli que se llama Reforma y Conciliación. Extracto de ahí de ese libro dice: toda reforma comienza por una revelación de la verdad presente de Cristo, dada por su gracia, produciendo así la transformación de todas las cosas, ya que hay un momento en que algunas verdades dejan de tener vigencia. Una reforma viene en el momento en que caducan los conceptos que rigen nuestra vida, ya sea sociales o religiosos, es decir, los conceptos pierden vigencia. Aquí lo que nos dice es esto, este extracto, es de que toda reforma comienza por la revelación de la verdad presente de Cristo. Es bien importante, y como ha estado hablando el pastor Federico, de que necesitamos posicionarnos en la verdad presente. ¿Pero qué es la verdad presente? Bueno, la verdad presente es un entendimiento actualizado y relevante de la verdad de Dios que se aplica en la época actual. Nosotros no tenemos por qué vivir con verdades pasadas. Sabemos que la Escritura, y esto lo hemos estado viendo, la Escritura es inspirada por Dios, sí, contiene la palabra de Dios, sí, pero hay verdades que no corresponden a nuestro tiempo, que son verdades, pero que correspondieron a un tiempo pasado, que correspondieron a otra época, por lo tanto, a otras costumbres, a otras tradiciones, a otros países incluso, a otras culturas que vivían en circunstancias muy diferentes a las que vivimos nosotros. Por lo tanto, aunque es verdad, aunque fue verdad en su momento y es verdad, no aplica para nuestra vida, no aplica para nuestra época y para las circunstancias contemporáneas que nos están tocando vivir a nosotros. Entonces, por eso, hermanos, es sumamente importante que tomemos con seriedad esta reforma y renovación de nuestro entendimiento. Y por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en conocer y en filtrar todo por la verdad presente. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, nosotros vamos a vivir lo que nos corresponde vivir a nosotros, y esa luz, ese entendimiento nos lo da el Espíritu Santo. Por eso les digo, ese es un trabajo intencional. Esto no sucede como por arte de magia, o no sucede en automático, no. O sea, una reforma se da de manera intencional y hay que trabajar para que se lleve a cabo. Veíamos que la reforma, pues es darle una forma nueva a algo que ya estaba. O sea, ya existía, pero hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque a veces son conceptos, como decía en un inicio, son conceptos que ya caducaron, o sea, ya no tienen vigencia para nosotros. Entonces, cuando sucede eso, cuando hay conceptos que ya no tienen vigencia para nosotros, es necesario hacer una reforma. Y ahorita, en este tiempo, estamos viviendo una reforma, que es la reforma de nuestro entendimiento. Se nos revela, el Espíritu Santo nos revela cosas, pero no son revelaciones de cosas nuevas, sino de la misma palabra de Dios. Él nos renueva, Él nos enseña y nos ayuda a darle una nueva forma a todo eso que ya teníamos, que ya conocíamos, esos conceptos que ya teníamos, pero que son necesarios reformarlos para adecuarlos a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias y a nuestro entorno. Ahí en segunda de Pedro 1:5 dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud
entendimiento. Aquí con esta palabra, pues quiero mencionarles lo que les decía ahorita, de que esto se lleva a cabo, una reforma se lleva a cabo de manera intencional, ¿verdad? Hay que trabajar y como dice aquí el apóstol Pedro, dice, esfuércense, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere estudio, se requiere diligencia. ¿Para qué? Para añadir a nuestra fe virtud. Ya creímos, ok, ahora qué sigue. Hay que avanzar, hay que crecer en entendimiento. ¿Qué más sigue? O sea, no nos podemos quedar estáticos porque si nos quedamos estáticos, pues va a llegar un momento en que esos nuevos conceptos, esos conceptos adquiridos, pues de nuevo van a caducar. Entonces, algo bien importante que necesitamos tomar en cuenta también es que la reforma que estamos viviendo no tiene que ver con formas externas, sino consiste, es como iniciaba el pastor Federico precisamente con esto, decía, sino que consiste esencialmente en reformar nuestro entendimiento. Entonces no se trata de reformarnos externamente, sino internamente. Eso es una reforma, en eso consiste la reforma que estamos viviendo hoy como iglesia. Necesitamos saber y ser entendidos, hermanos, de los tiempos, saber qué es lo que está haciendo Dios en la iglesia en este momento, en este tiempo. Por eso necesitamos que nuestro entendimiento sea reformado, sea renovado, para que podamos alinear nuestros conceptos a los conceptos de Dios. Porque un mal entendimiento de lo que Dios ha dicho puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y ocasionar que vivamos en contra de Dios y su propósito. O sea, si no nos alineamos, si nuestro entendimiento no es reformado y no nos alineamos a los conceptos de Dios, vamos a estar en contra de Dios. Te dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Entonces vamos a ir en contra de Dios en vez de ser colaboradores y contribuir a su propósito. Entonces, ese, hermanos, es el mayor desafío al cual se enfrenta la iglesia en este tiempo, la renovación del entendimiento, despojarnos de lo viejo, despojarnos de los conceptos que ya no tienen vigencia, cimentarnos en la verdad presente y de esa manera poder avanzar como iglesia. Porque si no hay renovación del entendimiento, nada de lo que hagamos tendrá sentido. No vamos a avanzar, no vamos a crecer, ni vamos a madurar como iglesia. No sé si tenga algún comentario, Pastor Federico o Alma o alguien si quieran añadir algo. Pues sí, es muy necesario seguir avanzando. Tenemos que dejar conceptos que se nos enseñaron por muchos años y añadir nuevos conceptos. Tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza para recibir lo que es la transformación nueva. Y hoy en estos tiempos la iglesia se ha moldado al mundo. Es tan fácil amoldarse uno a las costumbres, a las tradiciones, a las sombras, tipos y figuras, y se deja la consumación del Cristo consumado y se siguen haciendo rituales. Básicamente son rituales. ¿Por qué? Porque no ha habido la madurez, no ha habido el entendimiento de decir, tengo que transformar mi vida. No me debo de amoldar al mundo, sino amoldar al mundo a Cristo. Y hoy en estos tiempos es muy necesario que entendamos lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Esto no es para criticar a nadie, sino para que nos ayudemos a crecer en el conocimiento de la verdad presente que es Cristo y vivir de una manera digna del Señor, de ir avanzando en crecimiento, de ir avanzando en madurez, de ir avanzando en transmitir el Cristo que nos habita, porque
aún mucha iglesia ve a Cristo de lejos y tenemos que entender que Él ya nos habita, que tenemos que entender que somos la expresión viva del Cristo resucitado, no del Jesús de Nazaret, del Jesús de Nazaret. Y es una gran diferencia, pero para eso tenemos que entender esta realidad de no amoldarnos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que la voluntad de Dios no es simplemente buena, sino que es buena, agradable y perfecta. Y quería comentar eso. Y siga adelante, estimada pastora. Sí, sí, efectivamente, pastor, así es. Y precisamente ese pasaje que usted leyó también lo traigo para leer ahorita, porque yo creo que es uno de los pasajes de no podemos hablar de renovación del entendimiento y de la transformación si no usamos ese pasaje, ¿verdad? Es clave, ese pasaje es clave en estos Exacto. temas. Ahorita lo voy a tocar. Y como les decía que como bien decía usted, tenemos un desafío como iglesia de despojarnos de lo viejo, en el sentido de que, como usted mencionaba, que en ritos, tradiciones y todo eso, hay muchas cosas que pertenecían al antiguo pacto, ¿verdad? Que Dios les instituyó al pueblo de Israel que vivieran de esa manera. Ok, pero ahora en Cristo vivimos en un nuevo pacto. Ya no tenemos por qué seguir practicando ni viviendo cosas del antiguo pacto. Es en ese sentido que nos tenemos que renovar nuestro entendimiento y tenemos que afirmarnos en la verdad presente, porque esa verdad que el pueblo de Israel vivió en aquel tiempo ya no es verdad presente para nosotros. Ahora la verdad presente para nosotros es Cristo y es vivir en su gracia, ya no bajo leyes ni ordenanzas en los cuales en aquel tiempo, bueno, eran para aquel tiempo, pero ya no son para este tiempo. Entonces, en ese sentido es que tenemos que aprender también a trazar bien la palabra de verdad. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra y ocúpate y traza bien la palabra de verdad. O sea, ¿qué corresponde a este tiempo y qué ya no corresponde? Eso significa trazar bien la palabra de verdad. Entonces no podemos estar viviendo con conceptos viejos, con conceptos que ya caducaron, que ya no corresponden a nuestro presente. Entonces es ahí donde está donde radica la importancia de la edificación de la iglesia, en qué estamos cimentando a la iglesia, en qué la estamos edificando, en la verdad presente o en una verdad que ya caducó. Porque si es así, entonces no va a haber avance, no va a haber crecimiento y la iglesia pues no va a poder continuar ni se va a poder manifestar, ¿verdad? Que es lo que la creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si no hay avance, si no hay un entendimiento correcto, pues esa manifestación no se va a dar. Entonces, ahí en Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el entendimiento, cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Aquí habla de la importancia del entendimiento. Ahí en Colosenses 2, del 1 al 3, dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí en este pasaje nos dice cómo es que vamos a conocer el misterio, ¿verdad? Dice, quiero que sepan que toda la riqueza proviene de la convicción y del entendimiento. Y aquí riqueza no se refiere a una riqueza material, sino la riqueza mayor es conocer a Cristo, conocer el misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo. Cristo es un misterio que solamente lo vamos a conocer, como decía ahorita, a través
de reformar nuestro entendimiento. Si no tenemos el entendimiento correcto, no lo vamos a conocer, porque Él es un misterio y se da a conocer solamente por revelación. Y por eso necesitamos alinear nuestro entendimiento para que se nos revele Cristo, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, por eso es sumamente importante que trabajemos en ello, en reformar nuestro entendimiento. Y en Efesios 1, del 17 al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? Aquí también nos habla de las riquezas, de que o sea, es una riqueza, la gloria de nuestro Señor, pero únicamente alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la oración que hacía el apóstol Pablo por la iglesia, ¿verdad? O sea, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria. Entonces, para que nosotros podamos apreciar y valorar esas riquezas que nos han sido dadas en Cristo, únicamente lo vamos a ver, lo vamos a entender y lo vamos a vivir a través de un entendimiento renovado, a través de un entendimiento reformado, cambiando la forma de nuestro entendimiento. Entonces, por eso, mis hermanos, es de que es tan importante para la iglesia tener un buen entendimiento para que podamos vivir en esa realidad, en esa posición que el Señor ya nos ha dado. Como hijos, ¿verdad? Esa identidad que Él nos ha dado y que podamos vivir como hijos, pero eso lo vamos a tener, lo vamos a poder apreciar y disfrutar cuando nuestro entendimiento esté siendo renovado. Como les comentaba, no sucede de la noche a la mañana, no es de un día para otro, pero es un proceso. Esto es un proceso que comenzó desde que nacimos de nuevo y que va a terminar hasta que ya no estemos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, es un proceso en el cual necesitamos estar trabajando. Ahora sí voy a tocar el texto que leyó ahorita, que nos mencionó ahorita el pastor Federico, el de Romanos 12:2. Como les comentaba, es difícil hablar de una transformación, de una renovación, sin tocar este versículo, ¿verdad? Que no da mucha luz en este tema, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquí quiero resaltar algunas cosas que nos mencionan este versículo. Por ejemplo, el que dice, no se amolden al mundo actual. ¿A qué nos está diciendo aquí? Debemos amoldar al mundo actual. Y señalo esto porque ahorita, un poquito más adelante, les voy a mencionar a qué sí nos debemos amoldar o a qué sí nos tenemos que conformar, que es un sinónimo de amoldar y conformar. Vienen en diferentes versiones. Entonces, no nos debemos de amoldar al mundo actual. Significa que a costumbres, a tradiciones, a cosas que son contrarias a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nosotros vivimos por la cultura del cielo, no vivimos por la cultura de la tierra. Entonces, por eso no nos debemos de amoldar, no nos debemos adaptar. Quiero saltar aquí en este pasaje 4 palabras claves, que son amoldar, transformar, renovar y probar. Voy a tocar así de manera rápida, no sé cómo andamos con el tiempo. Usted me avisa, Pastor Fede, cuando No, ya... está bien, tenemos todavía mucho tiempo. Sí. Cuando ya tenga que cortar, usted me avisa. No, sígale. Ok, entonces, como les decía ahorita, la manera de transformarnos es mediante la renovación del entendimiento. Y para conocer la voluntad de Dios, solo sucede mediante un entendimiento renovado. Entonces,
Voy a repetir esta frase porque se me hace importante. La manera de transformarnos es mediante la renovación del entendimiento. Estamos en proceso de transformación y para que eso suceda, únicamente va a poder ser cuando renovamos nuestro entendimiento. En la medida que nuestro entendimiento se va renovando, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y para conocer la voluntad de Dios, solo puede suceder mediante un entendimiento renovado. Es decir, que si nuestro entendimiento no ha sido renovado, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que decíamos ahorita que es buena, agradable y perfecta, no la podremos conocer si nuestro entendimiento no es renovado. Vamos a tener ideas, vagas de cuál será la voluntad de Dios, pero si no tenemos nuestro entendimiento renovado, no vamos a saber, no la vamos a conocer esa voluntad. Ok, entonces voy a hablar sobre esas palabras clave que les mencionaba ahorita. La palabra amoldar. ¿Qué es amoldar? Bueno, amoldar es ajustar la conducta de alguien a una pauta determinada, como les mencionaba ahorita. Ahí nos dice, no se amolden al mundo, no vivan como el mundo. Entonces, eso que nos está diciendo es que no ajustemos nuestra conducta. O sea, el mundo tiene una conducta diferente a la que deben tener los hijos de Dios, que es a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, como les decía, si no tenemos un entendimiento renovado, pues vamos a hacer mezclas, vamos a vivir en mezclas de haciendo cosas que no corresponden, pensando que sí, como dice la palabra, hay quienes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué sucede eso? Porque no tienen un entendimiento renovado y no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, por eso es necesario que renovemos nuestro entendimiento para que nuestra conducta no se amolde, no se ajuste, no se adapte a la manera de ser del mundo. Esta palabra proviene del latín modulare, que significa regular según un módulo o medida, que da la idea de conformar a un patrón preestablecido. Nosotros, como les mencioné ahorita, muchos de nosotros crecimos en el mundo, sí, así vivíamos, estábamos adaptados a ese estilo de vida porque era lo único que conocíamos, era lo único que nos rodeaba, lo que estábamos acostumbrados. Incluso en nuestra familia es lo que se vivían, cosas naturales y normales, terrenalmente hablando. Pero, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? ¿Qué sucede cuando aceptamos a Cristo? Bueno, fuimos trasladados, ya no vivimos más como hombres, ya no vivimos más con los conceptos, con las costumbres del mundo. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Otra cosa bien importante es que sufrimos un cambio de naturaleza y eso significa que tenemos que desarrollar ahora la nueva naturaleza que tenemos. Por lo tanto, ya no podemos vivir más ajustados a la conducta, que teníamos antes, aunque la hayamos aprendido muy bien, aunque era la única manera que conocíamos. Bueno, ahora en Cristo es otra vida, es otra naturaleza y debe ser otra nuestra conducta. ¿Por qué? Porque ya no vivimos gobernados por las tinieblas, sino ahora nos gobierna la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que necesitamos cambiar de conducta, y eso no se da, no sucede a la fuerza, por imposición, por reglas, por tradiciones, o porque nuestro pastor o quien nos enseña, nuestro mentor, nos esté diciendo deja de hacer eso. No, eso sucede con una renovación del entendimiento. Con la renovación del entendimiento vamos a probar la voluntad de Dios, que ya no nos vamos a ajustar al mundo, que ya no vivimos de esa manera, sino que ahora vivimos conforme a la naturaleza que hemos recibido. Y luego, bueno, por ejemplo, sinónimos de la palabra moldar, tenemos acomodar, conformar, adaptar o ajustar. Esas son palabras que nos pueden dar un poquito más de entendimiento en esa palabra. Ahora vamos a ver la palabra transformar.
La palabra transformar va más allá que un simple cambio de forma. O sea, no solamente es un cambio de forma, sino que va más allá. Implica una alteración fundamental, una conversión, una metamorfosis que afecta la esencia misma de algo o a alguien. Y eso es lo que implica una transformación. O sea, es algo muy profundo el ser transformado, que si nos sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, que cuando nosotros nos renovamos nuestro entendimiento, hermanos, no solamente es un cambio de forma, es una transformación total, pues es algo totalmente nuevo lo que sucede en nuestro interior, como les decía, esa renovación, esa transformación comienza de adentro, no se trata de imposiciones de externas, como en algunos lugares enseñan, no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, quítate esto, no te pongas esto. Una reforma no se trata de cambios externos, sino es una transformación por dentro. Y ya una vez que somos transformados dentro de manera natural, sale la naturaleza por fuera, sale la naturaleza de Cristo por fuera, sin que nadie nos diga nada. O sea, es tan, el impacto de Dios en nuestra vida es tan grande que de manera natural fluye hacia afuera, las cosas cambian, pero no, nuestro enfoque no está en lo externo, sino en lo interno. Esta palabra proviene del latín transformare, que significa trans, a través de o más allá, que va más allá, y formare, dar forma. Como les decía en un principio, es más allá de dar una forma. Y como sinónimos tenemos las palabras alterar, cambiar, modificar, metamorfosear, se sufre una metamorfosis, reformar y mudar. Esto es lo que el Señor hizo con nosotros cuando nacimos de nuevo, una transformación. Pero esa transformación continúa. ¿Por qué? Porque sigue transformando, sigue renovando nuestro entendimiento. O sea, como posición ya es un hecho consumado, ya está, ya fuimos transformados, pero también es algo que es progresivo. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, hay conductas, hay conceptos, hay cosas de los cuales nos tenemos que despojar del entendimiento, tenemos que renunciar a ello para que podamos ir siendo transformados y conformados a la imagen de Jesucristo. La otra palabra es renovar. Renovar implica mucho más que simplemente hacer como nuevo. Es volver a un estado de novedad de origen. Esto me encanta porque Dios es así, o sea, su propósito en nosotros es volvernos a su intención original, ¿verdad? A pesar de que sabemos que su propósito es eterno y él o sea, ella estaba su propósito eterno, y a pesar de que Adán y Eva pecaron, no pudo cancelar el propósito de Dios. Sufrió algunos cambios, sí, hubo retrasos, sí, pero no fue cancelado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Cristo? Bueno, Él vino no solamente a restaurar, sino Él vino a regresarnos al origen, al propósito original de Dios, intención original de Dios. Entonces, Él viene a regresarnos a esa intención original. Eso es lo que hace al renovarnos. No solamente nos hace con nuevo, sino que nos vuelve a nuestro estado original, como si nunca hubiéramos pecado. Esta palabra proviene del latín renovare, y re es un prefijo que indica repetición, y novare, ser de nuevo, o sea, que significa volver a ser de nuevo. Y los sinónimos de esta palabra son restaurar, reconstruir, rehabilitar y transformar. Son palabras que están muy, muy ligadas la una a la otra. Y por último voy a ver la otra palabra, que es comprobar. Esta palabra significa verificar o confirmar la veracidad o exactitud de algo. Verificar, o sea, con mucho cuidado, o sea, con pruebas. Comprobar, por eso comprobar, o sea, con unas pruebas minuciosas se verifica la veracidad
o exactitud de algo. Y proviene del latín comprobare, con, que indica unión o intensificación, y probare significa probar o demostrar, demostrar con pruebas, con evidencias. Que es para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios y agradable y perfecta, ¿verdad? Se usa en ese contexto esta palabra de comprobar, o sea, vamos a verificar, vamos a estar seguros, no va a haber lugar a dudas de que esa es la voluntad de Dios cuando tenemos ya un entendimiento reformado, cuando ya nuestro entendimiento tomó la forma de Dios. Por eso yo quise llamarle reformar. Regularmente usamos renovar, que también es bíblico, pero quise usar la palabra reforma porque ya quitamos la forma vieja que teníamos del pasado y ahora que estamos en Cristo, bueno, le damos una nueva forma a ese sentimiento, que es en lo que estamos trabajando ahora, reformando. Es un trabajo de reformación. Y como les decía, que va a ser permanente, no es de un mes, de un año, de cierto tiempo, no, este es un trabajo permanente. Los sinónimos de la palabra comprobar es confirmar, verificar, constatar y cerciorarse. Como les decía, no queda lugar a dudas, con pruebas indubitables, ¿verdad? Como dice, hay un pasaje de la Biblia. Vamos a comprobar que efectivamente esa es la voluntad de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces vamos a tomar una decisión y decimos, pues, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo bien o no? O sea, a veces hay cierta confusión, a veces hay cierta duda. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque estamos en proceso de reformar nuestro entendimiento, ¿verdad? Aún no hemos llegado a donde deberíamos llegar. Estamos avanzando, estamos caminando, pero la voluntad de Dios, su propósito, su idea es de que conozcamos, o sea, que estemos tan conectados a Él, que seamos uno verdaderamente con Él, que nuestro entendimiento, o sea, esté siendo renovado, que Cristo esté siendo formado en nosotros para que no tengamos dudas de lo que hacemos, que sepamos que siendo uno en el Señor, lo que yo expreso es lo que Él expresa, lo que yo hablo es lo que Él está hablando, lo que estoy pensando es lo que Él está pensando, o sea, que tengamos esa unicidad tan perfecta de que no tengamos dudas si será de Dios esto que estoy pensando o será de Dios si voy a ir a un lugar, otro lugar. Entonces, por eso necesitamos amoldarnos nuestros conceptos, que sean alineados a Dios y a su propósito, porque cuando todo es así, unido en Cristo, cuando somos uno con Él, no va a haber lugar a dudas de lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo, es porque es Él a través de nosotros. Que realmente podamos vivir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No soy yo, no son mis intereses, no son mis decisiones, no son mis gustos, no son mis sueños, no se trata de mí, se trata de Él y su propósito. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, qué hermoso que podamos tener esa seguridad y esa confianza de que lo que estoy viviendo no soy yo, sino es Él a través de mí, ¿verdad? Porque de eso es de lo que se trata. Y eso es lo que sucedió por eso es tan importante que nuestro entendimiento sea reformado, porque cuando eso sucede, cuando nuestro entendimiento ya es renovado, podemos entender qué fue lo que sucedió en la cruz. Como les decía en ese pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, lo podemos entender que ya fuimos crucificados, que nuestra carne, nuestro yo ya fue crucificado, entonces ya no tiene vida. Si yo ya fui crucificada, ya no le voy a dar vida a lo viejo. Y ahora es la vida de Cristo, la vida nueva, la naturaleza de Cristo, la que me gobierna, la que vive a través de mí. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué a veces nosotros seguimos viviendo y haciendo lo que nos da la gana, sin estar alineados a su propósito y a su voluntad? Eso sucede porque nuestro entendimiento no ha sido reformado. Seguimos pensando como antes.
o hay mezclas, hay unas cosas que sí, pero hay otras que no, y no se trata de eso, se trata de afirmarnos en la verdad presente, en lo que nos toca a nosotros vivir en este tiempo. Bueno, voy a leer un pasaje que ahí en Romanos 8:28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este pasaje, hermanos, podemos ver a qué sí, como les mencioné ahorita que íbamos a llegar a esto, a qué sí nos debemos conformar. En el otro pasaje que leímos en Romanos 12:2 dice, no os conforméis o no se amolden, no se adapten a este siglo o al mundo actual. Ok, ahí dice que no lo hagamos, pero aquí dice que aquí sí nos debemos conformar. ¿A qué nos debemos conformar? ¿O a qué sí nos debemos de amoldar? Aquí dice, voy a leer otra vez el pasaje, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí nos da una respuesta. ¿A qué sí nos debemos conformar? Bueno, aquí nos dice que a su propósito. Amén. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí encuentro que a su propósito sí nos debemos conformar, sí nos debemos de amoldar, nos debemos de adaptar, nos debemos de sumergir. De hecho, necesitamos ser alineados y gobernados a su propósito, porque para eso hemos sido llamados, para vivir conforme a su propósito. Entonces, es en esto, hermanos, en lo que tenemos que dejar de amoldarnos al mundo, pero aquí sí nos tenemos que amoldar a su propósito, alinearnos a su propósito, conocer, entender y apasionarnos por su propósito, así como el apóstol Pablo era un apasionado del propósito de Dios. En todas sus cartas habla de esto y podemos ver su pasión, su entrega. Cuando le fue revelado el propósito de Dios, él ya no le interesó nada más. Él podía soportarlo todo. Sabemos todo lo que pasó, encarcelamientos, casi muerto, latigazos, bueno, náufrago, como todo lo que sucedió. Bueno, él lo pudo soportar todo por amor al propósito de Dios, porque lo que se le fue revelado fue tan grande, el propósito de Dios y la vida de Cristo dentro de él le fue revelado de tal manera que lo demás pasó a ser de segundo término y él se enamoró y vivió apasionado por el propósito de Dios. Entonces, él nos enseña que nos conformemos y vivamos también de esa manera para el propósito de Dios. Y luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí nos dice otra palabra, otra expresión a lo que sí nos tenemos que conformar y necesitamos y tenemos y así va a suceder, porque el propósito de Dios es esto y lo que Dios dijo desde un inicio va a suceder. No importan las piedras que se hayan interpuesto en el camino, que tropezamos y caemos y nos volvemos a levantar, no importa, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Lo que Él dijo es una realidad. De hecho, ya es una realidad consumada, solo falta que se manifieste en el tiempo. ¿A qué qué también nos debemos de conformar? A la imagen de su Hijo. Y ese es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y esto es una realidad. Aún no se ha manifestado de todo, pero está en proceso de manifestarse para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como les decía ahorita, a esto nos tenemos que amoldar, mis hermanos, a su propósito y a ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, por eso les decía que este es un trabajo intencional, este es un trabajo que tenemos que estar haciendo a diario, hermanos, a diario tenemos que estar trabajando en ello para que lo podamos lograr. Y no nosotros, sino que es la gracia de Dios en nosotros, porque es su gracia la que nos impulsa, su gracia la que nos lleva, es su gracia la que nos capacita para hacer las cosas, no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no vamos a lograr nada, pero con su gracia lo vamos a lograr y es el Espíritu Santo el que lo está haciendo en nosotros.
Amén. Ok, entonces vemos que la transformación en Cristo se da en la medida que renovamos nuestro entendimiento. Si queremos ser transformados, pues necesitamos ir renovando nuestro entendimiento. Es decir, cambiamos nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Dios. Me quito mis pensamientos, como decíamos al principio, mis conceptos que ya caducaron, que ya no tienen validez en este tiempo, ya no tienen más validez en mi vida. Me quito esos pensamientos y los cambio por los pensamientos de Dios, ¿verdad? Dice su palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso tenemos que estar muy atentos y ser muy vigilantes, estar filtrando toda información que recibimos. Este es un tiempo en el que recibimos información por todos lados, de manera por las redes sociales, incluso estando solos llegan pensamientos, ya es información, entonces todo lo que llegue a nuestra mente lo tenemos que estar filtrando y llevarlo a la verdad presente y a los pensamientos de Dios, a la manera de pensar de Dios. Entonces, ¿y cómo podremos lograr esto? Bueno, permitiéndole al Espíritu Santo que forme a Cristo en nosotros, para que de esa manera nosotros seamos transformados en Él y nuestro entendimiento pueda ser formado. Entonces, pues por mi parte, Pastor Federico, es todo. Esta enseñanza espero que haya sido de edificación. A lo mejor me fui muy rápido, pero No, dije, está bien. veía como que Sí, dije, a lo estás. mejor no me alcanza el tiempo, entonces por eso me fui No, rápido, muy, pero ahora sí, Pastor. muy edificante, muy edificante. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Y ha sido Ok, muy edificante. no, Quiero agregar un poquito más. Un sí, claro poquito que sí. más, quiero agregar un poquito más lo que está en Efesios 4, del 22, 23 y 24. Aquí la palabra, el apóstol, Pablo, es muy específico en lo que dice aquí en estos versículos. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo cual está corrompida por los deseos engañosos. Y, y es lo que mucha iglesia tenemos aún, que no nos hemos quitado ese ropaje. La gente piensa que es la vestimenta, pero es los pensamientos, los pensamientos que aún tenemos. Y dice el 23, ser renovados a la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada Así a es. imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y la verdadera justicia y la verdadera santidad no es por, por el ropaje de afuera, por la ropa que lleva uno por fuera, sino despojarnos de la mente, de todo pensamiento que se nos viene a la mente, porque ¿para qué vamos a decir que hay mente que aún sigue ahí? Hay una parte de nuestro ser que aún tiene que ser renovada, que aún nuestra alma no ha sido completamente transformada. Entonces tenemos que ir avanzando en esa renovación, porque como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, somos nuevas criaturas, ah, perfectos espiritualmente, pero con una alma que está en un proceso de transformación. Pero tenemos que exponernos a la palabra para que haya una transformación, no quedarnos en el ya lo sé todo, en el ya con el sábado tengo o con el domingo tengo de estudiar la palabra, sino ir renovando nuestra transformación de nuestra mente continuamente. Y es muy Así importante es. que entendamos esto. Sí, así es, Pastor. Y a lo mejor es un tema que se ha tratado mucho, la verdad, se está tocando mucho, se está enseñando mucho, pero necesario.
es necesario para que todos, a base de la repetición, lo podamos asimilar, lo podamos entender y lo podamos aplicar a nuestra vida. A lo mejor quieran decir, ay, pues ya no se saben otra, hablan de lo mismo, pero es que tenemos que ser intencionales en lo que estamos enseñando a la iglesia, porque aunque lo estemos repitiendo mucho, como decía el apóstol Pedro, que para él no era molesto el repetirle las mismas cosas, porque es seguro, es algo seguro, es algo que hasta que por saturación, o sea, lo podamos entender, lo podamos recibir, y es algo que tenemos que estar enseñando, aplicando a nuestra vida y enseñando a los demás, porque la verdad, hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento de eso, y hay mucha mezcla de pactos, hay mucha mezcla de, o sea, no vivimos en la verdad presente. Hay mucha mezcla de pactos del antiguo pacto con el nuevo, lo cual nos tenemos que despojar de ello para que podamos vivir en el nuevo pacto, que es en el tiempo en el que el Señor nos ha puesto a nosotros para que lo vivamos y nos afirmemos, como lo mencionaba ahorita, en la verdad presente. Entonces, y yo creo que vamos a seguir enseñando esto, vamos a seguir indagando más, claro que sí, profundizando más, pero vamos a seguir tocando este tema porque es muy necesario ponerlo en práctica y ser renovados, porque si no, o sea, pues no va a pasar nada. Si no renovamos nuestro entendimiento como iglesia, no vamos a avanzar, no vamos a salir de donde mismo, y nada de lo que hagamos va a tener eficacia. Amén. Y es que es muy importante, como siempre estoy hablando de esto. Es tan importante leer toda la Biblia. No decimos que no se lee el Antiguo Testamento, sino que extraer de las sombras, tipos y figuras, la realidad que es Cristo. No quedarnos con las sombras, sino extraer el Cristo que nos habita de todo lo que es en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, identificar que allí estaba el mensaje de la resurrección. Ahí estaba el mensaje de que iba a venir algo más grande, algo más valioso que las sombras. Algo mayor, así. Algo mayor. Se hablaba del maná, el pan que descendió del cielo, un maná que se terminaba, pero ahora habla del pan de vida que es Cristo en nosotros. Y hay tanto que extraer, pero tenemos que ser precisos en entender y extraer la verdad que es Cristo de todas las escrituras. Por eso es muy importante que seamos precisos y repetitivos. A mí me gusta mucho repetir versículos porque no se trata de leer Biblia, no se trata de aprendernos toda la Biblia, sino de entender, de sacar Así, la verdad de todas las escrituras. así es. Y todas las escrituras hablan de Cristo y señalaban a Cristo. Por eso es importante, como decía usted, sí leer, pero viendo o buscando, indagando en dónde está Cristo, a qué se referían, en dónde está Cristo, porque todo señalaba a Cristo y todo da testimonio de Cristo, que Él es el Amén. tema central de las escrituras. Amén, así es. No sé si la pastora Alma tenga alguna aportación. ¿Quieres aportar algo? No. Dice que no, que todo está bien. Ok. Está muy claro. Siempre todo retribuye para. Adquiriendo más de este conocimiento, de esta transformación, que claro que en el corazón de Dios está que nosotros lleguemos a ser, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a ser ese hijo pleno.
está pasando por esto. Es difícil. No, no lo reciben porque lo ven, pero solamente no se escucha, como que se corta mucho. No, se corta. Amén. Bueno, vamos a pasar a saludar. Si quieres saludar a los que están conectados, estimada pastora, y yo también. Usted los saluda primero y ya después los saludo y ya cerramos. Sabe que aquí, como mi pantalla, la verdad, pastor, está en oscuro. Oh, Es ok, que no bueno, veo yo voy quién a está. pasar a Si saludar gusta a todos los saludar que a se usted. conectaron. Sí, si Está por gusta usted, aquí pastor. mi cuñada Karina Olguín Saavedra, está conectada. Saludos, gracias por conectarse. Está mi hermano Damián conectado. Está Olgue Pedro. Saludos. Olaje Pedro. Está Lidia Herrera. Saludos, estimada Lidia. Está la estimada Laura González. Saludos, estimada Laura González. ¿Quién más está por aquí? Está nuestro estimado pastor Juan Manuel Villega, el pastor de, allá de su iglesia, de su Sí, mi congregación. pastor. Un gusto saludarle, estimado pastor. Fue un privilegio para mí conocerlo por allá en, ah, En Delicia, en el en Congreso. Delicias, sí. Mari Ramírez, saludos, Mari Ramírez. Luz María Lara Madrigal, mi tía y hermana en Cristo. Luisa Pérez García, saludos. Luisa Pérez García. ¿Quién más está por aquí conectado? Estimado pastor Abraham González, nuestro maestro. Abraham González, nuestro hermano pastor y maestro Abraham González, un gusto tenerlo por aquí. Ashley Salazar es nuestro hijo que está por allá en Ciudad Juárez. Saludos. Roger Bustamante, saludos. Roger Bustamante, saludos. ¿Quién más pasó por aquí? Dieguito Meléndez, también que siempre nos sintoniza. El pastor Sergio Soto de Fe y Poder Guadalajara, desde Guadalajara, Jalisco. Un fuerte abrazo, estimado pastor. ¿Quién más? Que son todos. Sigo mirando aquí. Silvia Aguirre, saludos. Silvia Aguirre. Elidia Herrera. Janet Rojas. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que Celia Lona, estimada hermana Celia Lona de por allá de Ciudad Juárez. Jochitita González. Jochitita Sochi, González. Xochi. Xochitlita. Araceli Terán. Mi hermana. Muy gusto conocerlas. Marta Rojas. Estimado pastor Ricardo Reyes. Un fuerte abrazo, estimado pastor Ricardo Reyes de por allá creo que está en Toluca. ¿Quién más está por aquí? Erika Torres, saludos. Bueno, creo que son todos. Si alguno no lo mencioné, disculpen, pero a veces no los puedo mirar, pero fue un gusto estar con todos ustedes. Gracias por conectarse al Gracias a lunes todos. de transformación, de reforma y transformación. Un fuerte abrazo para todos.
Al rato que vea el video se va a mirar. Sí. Pues yo la verdad tuve todo el tiempo la pantalla en negro, no sé qué pasó. Sí. Ni, ni me vi a mí, ni lo vio usted. Ajá, sí. Pero al rato que vea el video, Pero lo ve. Sí. a lo mejor Bueno. estuvo mejor así para que no me diera nervios. Sí, sí. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias, estimada Muchas pastora, gracias, hermana. pastor. Gracias por compartirnos este tiempo. Bendecida, un fuerte abrazo. Saludos a todos. Muchas Nos gracias. vemos para la próxima. Bendecidos. Saludos, bendiciones.